Hola a todos. En este video estoy en el Museo Nacional de Bellas Artes y vine para mostrarles algunos ejemplos de paisajes. En este caso van a ser pinturas europeas porque, bueno, siempre me piden o me hacen comentarios solicitándome que les muestre obras del Museo Nacional. Y bueno, entonces por eso vine a mostrarles algunas pinturas de paisajes que son europeas y les quiero comentar que en la pintura china tradicional durante siglos el paisaje fue una expresión artística muy importante, de hecho es una de las más importantes en la pintura china. Pero en Europa no pasó lo mismo porque la historia del paisaje es muy irregular. Por ejemplo, se usaban paisajes para decorar los edificios romanos en Pompeya, por ejemplo, pero luego perdió popularidad este género hasta muy entrada la Edad Media. Entonces, en el siglo XVI comenzó a convertirse en una especialidad independiente, pero finalmente en el siglo XVII fue que comenzó a tener más popularidad, a ser más aceptado, a tener un auge más generalizado. Y también, sin duda, fue en el siglo XIX cuando los impresionistas contribuyeron a hacer del paisajismo uno de los géneros pictóricos más importantes, por derecho propio, una pintura por derecho propio que no se usaba como telón de fondo de historias, por ejemplo, que tenía que ver con la pintura precisamente histórica, académica. Entonces, bueno, disculpen si no se ve muy bien las pinturas porque el museo tiene una luz muy baja. Pero bueno, vamos a hacer lo posible para disfrutar de estas excelentes pinturas de paisajes. Comencemos hablando entonces de esta maravillosa pintura, de este paisaje increíble que está pintado sobre madera, es casi monocromo y es de un pintor holandés que vivió en Holanda entre 1631 y 1708. La pintura se llama Naufragio y está pintada al óleo sobre tabla. Las medidas son 89 por 122 centímetros. Y tenemos que decir que en la escuela holandesa y flamenca el paisaje en este tiempo comenzó a ser muy importante. De hecho, el paisaje se desarrolló como género autónomo fuertemente en la pintura holandesa. De hecho, si quieren buscar luego, hay artistas geniales del paisaje en Holanda, incluso las marinas, el género de las marinas es uno de los más pintados por los paisajistas holandeses. Entonces, este tipo de pintura contribuyó fuertemente a que la pintura de paisaje tenga autonomía y pueda ser pintada como una pintura con derecho propio a no contar nada más que el paisaje. Sin embargo, bueno, esta es una escena de naufragio en un clima muy tormentoso, como pueden ver, y muestra la riqueza de Holanda por un lado, porque recuerden que se sostenía con los recursos y poderíos que podía conseguir en el mar. Esa sería como una lectura literal, pero también este cuadro es como una alegoría, es decir, algo que cuenta, una pintura que cuenta algo más, porque también habla de la posibilidad de la salvación individual de aquellos que llegan a la costa en este naufragio. Entonces, por eso esta pintura es típicamente holandesa, que cuenta entonces una escena en el mar, pero a la vez también habla acerca del poderío y de la riqueza de la Holanda de ese momento. El fragmento que vieron al principio del video, en la portada del video, es de esta pintura, que también es un paisaje muy hermoso, es un paisaje de montaña, precisamente ese es el título de la obra, y tiene reminiscencias también italianas, a lo lejos se ven construcciones romanas, y es de un pintor belga que la realizó en 1797
el óleo es sobre tela y las medidas, para que tengan una idea, es 57 por 75 centímetros. Y esta obra se las muestro especialmente porque pueden ver el tratamiento que hace el pintor para sugerir la distancia, que, bueno, es fascinante porque pueden ver, por ejemplo, el detalle que tiene en los primeros planos. Los colores son mucho más saturados y a medida que nos vamos adentrando en la obra hacia la distancia, por ejemplo, en la parte en que están las ruinas y la montaña, que se ve como si fuera en un segundo o casi tercer plano, podemos ver que los colores empalidecen bastante en el sentido de la saturación. Los elementos se hacen muy pequeños. Miren el tamaño de las figuras del primer plano con respecto a esos edificios sobre la montaña. Y también la obra se va volviendo como un poquito más azul a medida que entramos en la distancia. Por eso pueden ver eh, al final, hacia la izquierda, un último término donde está sugerida entonces una montaña que se ve completamente de un gris azulado, incluso el acueducto con reminiscencias romanas también eh, se ve bastante azulado. Entonces, esa es una manera genial de construir distancia en un paisaje, utilizando lo que se conoce como perspectiva atmosférica, que nos dice que cuando eh, se interpone una gran distancia entre nosotros, entre la vista del espectador y los objetos, entonces toda la atmósfera que hay interpuesta hace que los colores pierdan saturación, se pierde definición en los detalles y las cosas se vuelven mucho más pequeñas con respecto a otras del mismo tamaño, pero situadas en el primer plano. Por ejemplo, observen en el primer plano, cercano a él, el árbol que sale de la montaña a la derecha, de la roca, mejor dicho, cuál es el tamaño con respecto a los árboles que está la montaña que está sugerida casi en un tercer término. Entonces, todas esas comparaciones que nuestro cerebro hace rápidamente hace que se perciba entonces que unos objetos están muy cerca, como las figuras del primer plano, que están contadas en detalle y con colores saturados, con respecto a lo que pasa cuando se comienza a interponer la distancia y vemos los objetos cada vez más desaturados y también con falta de definición. Se pueden esfumar los bordes, por ejemplo, como pueden ver en las rocas, y sobre todo se interpone un color azul con mucha tendencia al gris en la distancia muy lejana. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer paisajes realistas y sugerir una gran distancia, como en este caso. Esta es otra pintura flamenca que me encanta por el tratamiento que tiene de la vegetación, de los árboles, y también está sugiriendo la distancia a través de la perspectiva atmosférica, como hablamos anteriormente, con colores cálidos y tierras en el primer plano y con colores grises que se van volviendo cada vez con más tendencia al azul en los últimos términos. Es de estilo barroco y en este caso sería un paisaje mitológico, es decir, el nombre es Diana y sus ninfas de caza. Entonces está tratando un tema mitológico, histórico, y con esa excusa se hacían también los paisajes. Es un paisaje que está pintado sobre tabla, al óleo, y sus medidas son 83 por 118 centímetros. Es bastante grande y este pintor es un pintor belga, entonces que pertenece a la pintura flamenca del siglo XVII. En este paisaje que me encanta, como ya les dije, la forma en que está trabajando la vegetación y los árboles sobre todo,
Pero hay algo más interesante que este pintor flamenco y otros pintores que quizás conozcan la obra como Jan y Peter Bruegel, eran paisajistas que fueron muy importantes a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, porque, bueno, como les comentaba al principio del video, la influencia de estos pintores que comenzaron a realizar el género del paisaje fue muy grande y muy importante para la pintura paisajística. Y ellos aplicaban una fórmula tradicional que provenía del siglo XVI, que dividía al paisaje en tres planos sucesivos diferenciados por el color. Entonces, en el primer plano había tierras y ocres, como se ve aquí en la obra. Luego había diferentes tonos de verdes para el plano medio y tonos de azul para la distancia, para el último plano, el del fondo. Entonces, en este caso también este pintor, bueno, tiene profundas sombras, está muy enriquecido este paisaje desde el primer plano hasta el último, porque trabajó mucho en la composición y sobre todo en el primer plano, como pueden ver en estos acercamientos, es muy interesante el tema de la vegetación, cómo hizo una vegetación tan variada que se ve, es muy evidente el disfrute de este pintor al realizar este paisaje independientemente de que estaba tratando un tema mitológico. Y esta pequeña pintura que viene aquí es una pintura realizada por un pintor belga, Patinir, un pintor importante en el desarrollo del paisaje, en la historia del paisaje. Pero en este caso estamos mirando una pintura que se hizo en el siglo XVI, de la escuela flamenca es también. Entonces, este óleo, que está pintado sobre tabla y es muy pequeño, porque mide 32 por 49, es una pintura que todavía pertenece al estilo del Renacimiento. Entonces, recuerden que en ese momento los paisajes no se hacían pinturas de paisaje porque sí. Entonces, por eso, el tema importante aquí es el género religioso de la pintura. Por eso ven a María en primer plano, porque esta pintura se llama justamente Descanso en la huida a Egipto. Entonces se pintaba un paisaje detrás, pero generalmente el tema importante era o un tema religioso, o un tema histórico, o un tema mitológico. Pero observen que en esta pintura también se ve lo que hablamos en la pintura anterior de dividir el espacio del paisaje por color. Por eso vemos en el primer plano los colores tierras, ocres, los colores saturados de las figuras también, como el manto rojo que luce María, pero en el plano medio pueden ver que empiezan a predominar los colores verdes y en el fondo, en los últimos planos, predomina el color azul como era el estilo del paisaje en ese momento. Y Patinir fue muy importante porque él está considerado como el primer paisajista del Renacimiento. Y bueno, en esa época, como les mencioné, los pintores utilizaban el paisaje para crear una ambientación, como un telón de fondo para sus historias, para los personajes de sus historias. Sin embargo, este pintor dotó a sus paisajes de una autonomía asombrosa para ese tiempo, porque aunque él integraba la acción de sus personajes dentro de su paisaje, él no utilizaba el paisaje como un simple fondo tipo escenografía, sino que generalmente en sus obras como estas hay un equilibrio entre la presencia de las figuras y el paisaje. Y entonces esto hizo que se lo considere justamente como el primer paisajista del Renacimiento por la importancia que él le daba al paisaje. Además, su técnica era típica de los artistas flamencos, como pueden ver aquí en el video,
Era una técnica muy detallista, pero la novedad, la verdadera novedad en la obra de él estaba en cómo él creaba unas matizaciones de luz y color. Entonces se sentía como si quisiera sugerir la atmósfera, que luego, bueno, fue mucho más evidente en las obras de Leonardo, que en los paisajes del fondo de sus obras, a través del esfumato, él le daba mucha importancia a la perspectiva atmosférica. Pero, de todas formas, en el caso de Patinir, es muy interesante que los diferentes elementos del paisaje son tratados como verdaderos protagonistas. La atmósfera, los bosques, el cielo, las montañas. Es decir, que este pintor nos descubre el poder y la belleza de la naturaleza. Se nota en su obra cómo amaba hacer estos paisajes. En esta obra vemos un paisaje urbano magnífico de un pintor italiano, veneciano, Francesco Guardi, que está pintando aquí el Gran Canal de Venecia. Él la pintó sobre una tela, es un óleo sobre tela de 41 por 55 centímetros. Guardi estaba muy influido por otro gran maestro veneciano, pintor también de vedutas, de imágenes de Venecia, paisajes urbanos del Gran Canal, que era Canaletto. Entonces, a menudo sus vistas de Venecia, aunque él también fue muy famoso por estas pinturas de la ciudad, pero muchas veces estaban basadas en cuadros de Canaletto. Pero él, como pueden ver en esta obra, si conocen algo de la obra de Canaletto, pueden observar que tiene un enfoque muy diferente, porque su estilo era mucho más esquemático, y Canaletto era muy detallista, y el estilo de Guardi era más espontáneo. Pueden ver aquí en esta magnífica obra que tiene como una cualidad atmosférica y un brillo muy especial. Pero esto, en ese momento, estamos hablando del siglo XVIII, no resultó demasiado popular entre los turistas que compraban este tipo de vistas, porque ellos preferían el detalle preciso y la exactitud de Canaletto. Entonces, como resultado, este pintor obtuvo poco reconocimiento, inclusive murió en la pobreza, aunque más tarde, por supuesto, fue celebrado y reivindicado por los impresionistas. En el caso de Guardi, él quería documentar la ciudad tal cual era, sin ningún tipo de idealización. Entonces también eso hace que se perciba un tono melancólico. Pueden ver en la obra por sus tonalidades frías y por un aire de decadencia que también se puede percibir, porque él pintaba los edificios tal cual eran, sin idealizaciones. Entonces, el desgaste de las paredes o de los edificios también se evidencia en la obra. De todas formas, cuando la miramos en un sentido general, podemos ver también su grado de genialidad en lo que tiene que ver con el color. Pueden ver colores azules y verdes, fríos también, que están perfectamente complementados por los ocres y los sienas rojizos de los edificios, lo que hace que sea una pintura vibrante, a pesar de que eran momentos muy difíciles, y que un nuevo mundo estaba surgiendo, era el siglo XVIII. Entonces, en la obra de Guardi se percibe un declive de la ciudad de Venecia que no se percibe en la obra de Canaletto. Entonces se hace evidente la decadencia de la ciudad que ya comenzaba a tener. Pero de todas formas podemos ver la maestría que tenía este pintor para hacer estas vistas geniales de Venecia. Y ahora vamos a pasar al siglo XIX, donde les voy a mostrar tres obras de un pintor, Camille Corot, porque fue un pintor muy importante. Por ejemplo, él influyó muchísimo en los impresionistas en el sentido de salir a pintar al aire libre. Pertenece a la escuela de Barbizon, que salían a las afueras de París, a un bosque de Fontainebleau,
para hacer sus obras al aire libre. Entonces, este pintor era francés y esta obra que están viendo tiene 40 por 61 centímetros y es un óleo sobre tela. Y sobre este pintor hay cosas muy interesantes que se saben. Por ejemplo, bueno, él en sus paisajes son paisajes silenciosos, porque como pueden ver, eran muy propicios a la serenidad, como tomado de un sueño, porque Corot era un gran creador de armonía en el color. Además, era sin dudas un paisajista de salir a pintar al aire libre, disfrutaba al máximo de la naturaleza, se levantaba al alba y salía a los caminos con su caballete y luego se instalaba y esperaba hasta capturar el instante ideal en el cual la naturaleza daba origen al cuadro. Pueden ver en esta obra, por ejemplo, los tonos plateados y el empleo de una luz vaporosa que se refleja en el agua. Entonces todo esto contribuía a hacer que la obra tuviera como si fuera un clima de ensueño. Pueden ver también que los matices que él colocaba en el paisaje, todos los verdes, agrisados generalmente, resaltaban gracias al uso de pequeñas notas coloreadas que colocaba de colores complementarios o que contrastaban con esos colores verdes agrisados. Pueden ver, por ejemplo, que hay colores cálidos en las tejas de los techos, el cuero de las vacas o la camisa de esta persona en primer plano, de esta mujer, que esto contribuía a hacer vibrar el conjunto de los colores del cuadro. Y la apariencia que ven, que es levemente borrosa, se inspira sin duda en la fotografía, en los fotógrafos de paisajes que se ejercitaban en esa época, también en las malezas del bosque de Fontainebleau, donde este pintor salía a pintar al aire libre. Además también él fue precursor y amigo de los paisajistas de Barbizon, entonces esta escuela también se caracterizaba, y Corot también, en integrar en su obra un tratamiento delicado de los troncos de árbol y creaban una gran sutileza también en el follaje de las hojas de los árboles, como pueden ver aquí. Esta otra obra se llama Paisaje boscoso visto desde un pueblo y en este caso, bueno, también es un óleo sobre tela de 45 por 61 centímetros y Corot, bueno, no sé si lo mencioné antes, era un pintor francés que vivió entre 1796 y 1875, para que tengan una idea del momento del siglo XIX en que se desarrolla su obra. Y como pueden ver en esta obra y en la anterior, para lograr su objetivo, Corot desarrolla una técnica de pintura deshecha, lo que se conoce como si fuera una pincelada empastada, en la que las formas se crean por la justaposición justamente de toques de pincel con distintas tonalidades, es decir, distintas capas que él iba colocando de pintura empastada y generalmente se ve que la pincelada era rápida. Entonces, como él pintaba al aire libre ante la misma naturaleza, él copia lo que tiene delante de él y entonces por eso es que también intenta retratar los brillos de las hojas al filtrarse el sol por ellas, el movimiento que les confiere la brisa o los efectos lumínicos cambiantes que él veía. Y como conocía la fotografía de ese momento, como ya les mencioné, entonces por eso es que tiene como un efecto borroso y etéreo en las copas de los árboles y en la vegetación. Además también justamente la obra que vimos anterior como esta, reflejan una atmósfera vaporosa creada a partir de formas abocetadas que, si bien no nos dan una descripción detallada de cada elemento de los árboles o de la vegetación como vimos en obras de siglos anteriores,
sí nos ofrecen una visión global de la escena. A un solo golpe de vista, nosotros podemos ver que los personajes están completamente integrados en este entorno natural y no están ni más destacados ni menos. Entonces vemos que este pintor trata con el mismo rango, la misma importancia, tanto un álamo de tronco plateado como un personaje colocado en primer plano. Y aquí les muestro una tercera obra de la que no tengo video porque esta obra no está expuesta, pero no quería dejar de mostrárselas aunque sea en fotografía, porque esta obra se llama Últimos rayos de sol tras la torre. Pueden ver que siempre el interés de Corot también tenía que ver con la luz, igual que luego fue un tema muy importante para los impresionistas. Esta obra es de cerca de 1870, también es un óleo sobre tela y es más pequeña, tiene 30 por 23 centímetros. Y pueden ver que también en esta obra sobre todo se nota todo lo que hablamos antes sobre el tratamiento y la atmósfera vaporosa que podía crear este pintor en base a su técnica de pincelada deshecha. Y también, bueno, cómo integraba perfectamente sus personajes en el entorno del paisaje que pintaba al aire libre. Y ahora pasamos entonces a una obra propiamente del impresionismo. Esta obra es de Alfred Sisley, un pintor francés también de cerca de 1877 aproximadamente. Y esta obra es un óleo, un paisaje sobre tela de 50 por 61 centímetros y pertenece ya a la escuela del impresionismo, aunque Sisley también salía a pintar en las afueras, en el mismo bosque de Fontainebleau que les mencioné, que salía a pintar Corot, porque él los influyó muchísimo a una escuela, especialmente a un taller de un pintor que se llamó Gleire. Entonces, muchos de los impresionistas que estudiaron en ese taller solían salir también a los bosques de las afueras de París para hacer sus pinturas al aire libre. Pero en el caso de Sisley, en general, él prefería las escenas de tipo rural, paisajes, aldeas, ríos, todos paisajes en los que se manifiesta la presencia humana. Además, también este pintor era uno de los pocos impresionistas que hacía pinturas auténticamente a la prima, pintándolos completamente en una sola sesión, sin hacer lo que hacían otros impresionistas de comenzar de hacer casi toda la pintura al aire libre, pero luego la retocaban en el estudio. Y además, él generalmente usaba una base de color crema o a veces rosada también, que esto creaba como si fuera efectos ópticos, por ejemplo, en el cielo, porque creaba un gran contraste entre colores calientes y fríos. Y por ejemplo, esta obra, que es casi totalmente en colores muy neutralizados, con mucha tendencia al gris y al color azul, entonces al tener una base de color cálida, se crea un efecto óptico de alto contraste de color complementario, lo que creaba una sensación etérea que evocaba muy bien los efectos atmosféricos del cielo y también de la nieve en este caso. Y este efecto vibrante no se podría obtener con la tradicional superposición de capas, sino que se debe sobre todo a la viveza de las pinceladas de Sisley, que pueden ver que también utilizaba gran cantidad de empaste, y esto entonces contribuía mucho a la impresión que buscaban justamente los pintores de esta escuela del impresionismo, que estaban muy interesados en el efecto fugaz y transitorio de la luz y del comportamiento del tiempo en general, del clima. Entonces, las composiciones de Sisley, estas y otras más,
Además, también estaban entre lo relativamente convencional y a veces tiene composiciones muy atrevidas porque muchas veces utilizaba puntos de vista elevados como estos, donde podemos ver los techos de estas casas cubiertos de nieve y también árboles o elementos que colocaba en el primer plano, como en este caso, que hacían de barreras visuales, como esta hilera de árboles, con las que creaba una superficie de diseño aplanado. Y otras veces sí utilizaba composiciones más tradicionales. Además, bueno, no sé si se va a poder observar en el video, pero sus pinceladas eran como frenéticas, pero eran especialmente descriptivas, es decir, hacían lo que muchas veces hablamos en los videos de acompañar la forma con la pincelada. Entonces, más el empaste y acompañar la forma con la dirección de la pincelada, esto creaba mucho volumen en los objetos. Y también, bueno, él utilizaba el color, lo mezclaba tanto en la paleta, esto también todos los impresionistas utilizaban mezcla en la paleta, pero también en el lienzo mismo, porque él, por ejemplo, utilizaba una paleta bastante limitada, en este caso, sobre todo para sugerir la nieve, pero bueno, al hacer una justa posición de pinceladas con tanta cantidad de empaste, no se podía evitar que se mezclaran y que se formaban nuevas mezclas, enriqueciendo mucho de esa forma la textura de la obra. Y por último, les quiero mostrar dos obras que me encantan de paisaje urbano, porque bueno, como anticipo, estoy trabajando para futuros videos una pintura sobre paisaje urbano. Entonces, por ejemplo, esta primera que tienen, que son dos obras muy pequeñas, pero son tan hermosas que parecen como pequeñas gemas. En este caso es un paisaje urbano de Paolo Sala, es un pintor italiano, esta obra se llama Calle de Londres, es un óleo sobre tabla y es tan pequeño como de 27 por 16 centímetros y medio, que junto con este marco espectacular que tiene realmente llama la atención desde lejos que uno entra a esta sala. Y luego también les muestro el interior de una iglesia de Genaro Pérez Villamil, que también es un óleo sobre tela y mide 32 por 24. En este caso son dos pinturas de la misma medida y también, bueno, del mismo pintor y con el mismo nombre. Es decir, diferentes vistas del mismo interior de la iglesia, de una iglesia. Bueno, este breve video entonces va a llegar hasta aquí para que no se haga tan largo, pero hicimos un breve recorrido a grandes rasgos desde lo que era el paisaje en el estilo del Renacimiento, que era como un fondo o un telón para contar la verdadera historia, que siempre se trataba de un tema religioso, histórico o de mitología, por ejemplo, pero que había pintores que realmente hacían sus paisajes dándole la misma importancia que al tema principal por el cual pintaban la obra. Y luego, bueno, vimos cómo la evolución del paisaje, especialmente gracias a la pintura holandesa, cobró importancia y se impuso, especialmente con los impresionistas, como un género por derecho propio del cual hoy todos podemos disfrutar. Espero que les haya gustado esta pequeña visita a estas maravillosas obras de paisajes en el Museo Nacional de Bellas Artes. No se olviden de suscribirse al canal, así se enteran de todas las novedades, de los videos nuevos que voy subiendo. Comenten los videos, así sé lo que les gusta. Y nos encontramos entonces en próximos videos.